viendo algo, queridos hermanos, que no lo voy a predicar y no lo voy a enseñar como si yo estoy libre de esto, yo me escapo de esto y esto es para ustedes. No, mi hermano, esto yo lo voy a predicar y lo voy a enseñar como una persona también necesitada de este mensaje, necesitada de esta palabra, y una persona que también es imperfecta. Entonces, en este mensaje de hoy, todos estamos en el mismo lugar. No crean que porque yo estoy exponiendo, yo estoy libre de esto. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y he titulado este mensaje: no juzguen, una cuestión de visión. Mis hermanos, esta frase, no juzguéis, como dice Reina Valera, o no juzguen, es probablemente una de las frases más famosas de la Biblia, más famosas de las que dijo Jesús, y más mal usadas por todos. Cuando alguien no quiere que lo señalen, lo primero, o si la conoce, lo primero que viene a la mente es: no juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Pero vamos a leer el pasaje y vamos a intentar entender qué quería decir Jesús con estas palabras. Lo voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Se puede leer la versión que tenga a su mano. Dice así a partir del capítulo 7, versículo del 1 al 5. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando las personas ven este pasaje y dicen: claro, es por eso que no se puede juzgar de ningún tipo. Pero ¿será eso lo que Jesús habrá querido decir? Mis hermanos, si hacemos eso, estamos botando al bebé con el agua sucia. No sé si conocen esa frase. ¿Será que Jesús habrá prohibido todo tipo de juicio? Para entender esto, yo quiero hacer dos cosas. Quiero ver el contexto de esta enseñanza a la luz de lo que dice toda la Biblia, o gran parte de la Biblia, y también, mis queridos hermanos, en el contexto de lo que Jesús está hablando en el Sermón del Monte. ¿Por qué lo está diciendo? Así vamos a tener un entendimiento más acertado de lo que Dios está diciendo. Primero quiero llamar la atención sobre lo que no está diciendo el texto. Lo primero, no es una prohibición a que se instituyan cortes legales. No, por supuesto, pastor, yo sé, pero hay personas a lo largo de la historia, filósofos incluso, que han dicho: Jesús está diciendo que no se puede hacer ningún tipo de juicio, incluso que las cortes humanas están mal, porque no se puede juzgar a nadie, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículos del 3 al 4. Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando a un grupo de cristianos en Roma bajo un gobierno que no era pro-cristiano, era un gobierno que era contra-cristiano en todo caso. Y escuchen lo que Pablo les dice a la iglesia: porque los gobernantes o los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? El gobierno, lo haga bien o lo haga mal, es una institución puesta por Dios también con poder para hacer juicio entre el bien y el mal y mantener el orden en la sociedad. O sea, el gobierno, si tiene ese decreto, que lo haga bien, que lo haga mal, ya eso es otra cosa. Su deber es hacerlo bien. Pero recuerden que vivimos en un mundo caído y es una institución también, igual que la familia es una institución creada por Dios, la iglesia es una institución creada por Dios y el gobierno también está designado por Dios. Es así. Mis hermanos, también lo que no significa, Mateo 7, capítulo 1 es lo siguiente, y quiero que presten atención, lo voy a leer 2 veces. Esto no es una prohibición a tener o emitir un criterio sobre las acciones de los hombres a la luz de la palabra de Dios, con el propósito de discernir si la acción o comportamiento está bien o está mal y cómo se debe actuar acorde a esa conducta. Voy a repetir. Lo que Jesús está hablando no es una prohibición de tener criterio propio, hacer un valor de juicio propio o emitir ese criterio sobre las acciones de los hombres a la luz de la palabra de Dios, con el propósito de discernir si la acción o comportamiento está bien o está mal y cómo se debe actuar acorde a esa acción, a esa conducta. Y te voy a poner 2 ejemplos. Primero, en Cuba, cuando éramos pequeños, la mayoría de los niños, siempre nos dejábamos guiar por el niño que tenía más iniciativa. Y el niño que tenía más iniciativa, oye, vamos al campo del vecino y vamos a agarrar los mangos que tiene en la mano. O vamos al río y vamos a escaparnos de nuestros padres. Y cuando llegábamos a nuestras casas, nos estaba esperando una mamá, nos estaba esperando un papá que quería enseñarnos una lección. Y entonces, ¿cuál era la excusa? Es que fulanito, yo fui con él. ¿Y qué es lo que diría un padre cubano? Y si fulanito se tira en un pozo, ¿tú también te tiras? No sé si aquí en México no me lo dirán. Y evidentemente, ¿qué dice el niño? No. Pues mi hermano, eso es un juicio de valor. Eso es un juicio. Eso es un tipo de juicio. Otro ejemplo. Tú llegas a tu casa, hombres que están acá. Ya estoy entrenando para el evento de matrimonio del 31. Hombres que están acá. Ustedes llegan a su casa después de un día de trabajo. Y cuando abren la puerta de su casa, después de que se deshidrataron 2 o 3 veces en el día, se sienta a no hacer nada. Como un meme que vi los otros días por un grupo de WhatsApp. Se sientan a no hacer nada. Y ahí se para su esposa delante de usted y empieza a mirarlo con una cara como de él. Ahí viene la pregunta que todos hacemos. Mi amor, con todo el cariño del mundo. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Y cuál sería la respuesta de la esposa? Una buena respuesta, una que siempre dan. ¿Cuál es? Nada. Mi hermano, si tú no tienes juicio, si en ese momento tú no tienes discernimiento para saber lo que ella te está diciendo, vas a estar en problema por 2 días, 3 días, una semana, un mes. Si tú no pasas un valor de juicio, si tú no pasas juicio sobre las acciones, sobre la conducta de las personas, te puede buscar un problema. Entonces, mi hermano, no es una prohibición a tener discernimiento. No es una prohibición a emitir un juicio. Por ejemplo, Jesús, el mismo Jesús de Juan, de Mateo 7, el Jesús de Juan 7, y él está hablando en ese momento a los judíos una cuestión, estaban debatiendo, y él está diciendo, hey, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, o juzguen con justo juicio. Entonces, lo de Mateo 7
tiene que ver con esto de juzgar con las apariencias o por las apariencias y no hacerlo con justicia. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintio también le escribe lo siguiente: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ojo, estamos en el planeta Tierra, en un mundo caído, vas a tener conflicto. ¿Cómo se atreven a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? En esta iglesia tenían un problema entre creyentes y en vez de intentar solucionarlo, a lo primero que iban es: voy a presentar una demanda. Esa es la primera, entre los dos creyentes de la iglesia. Y Pablo está diciendo: ¿cómo es eso? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Nosotros, mis hermanos, vamos a juzgar al mundo lo que hemos creído en Cristo. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos incluso a los ángeles? Pastor, ¿cómo es eso? Está escrito en la Biblia, no tengo ni idea, no ha llegado ese momento todavía, pero la Biblia lo dice. ¿No se dan cuenta? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Y para resolver esos conflictos, mis hermanos, hay que tener discernimiento, hay que juzgar, hay que hacer un juicio. Pero ese juicio tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. O sea, Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. Pero el juicio que está fuera de esto tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar conforme a las apariencias, tenemos que juzgar conforme a la justicia, como decía Jesús. Y esa justicia solamente, perfectamente va a estar en la palabra de Dios. Nuestras emociones, nuestra propia justicia está quebrada, está distorsionada. Y cuando nosotros empezamos a hacer juicio basado en cómo yo creo que deben ser las cosas, mis hermanos, probablemente estemos yendo por un camino que sí es el que Jesús está diciendo: no hagan ese tipo de juicio. Por ejemplo, ¿cuál era la táctica de Jesús siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad? ¿Cuál era la táctica de Jesús para los juicios que él hacía? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48 al 50. Dice así, hablando de que los judíos no creían. Ya en este pasaje, abiertamente el evangelista está diciendo: hey, los judíos ya no creían en Jesús, a pesar de todos los milagros que habían hecho. Y Jesús está diciendo: el que me rechaza a mí y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y en otras versiones de la Biblia dice: yo no soy el que lo juzgo. Si no aceptan mis palabras, yo no me encargo de eso. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El punto de Jesús era que yo no he hablado por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me dijo que hablara, eso es lo que yo hablé. Y esa es la palabra que va a hacer juicio, que va a juzgar. No soy yo, no es mi persona, no es contra mí, es la palabra la que va a juzgar. Esa es la táctica de Jesús. Jesús le decía a las personas: hipócrita, no en base a lo que, y podía hacerlo porque era Dios, pero no en base a lo que él pensaba, sino en base al criterio de la palabra que ya estaba plasmada. Aunque él tenía toda la autoridad para hacerlo, porque él era Dios. Entonces, esto es un buen punto. El juicio que se puede hacer es el juicio que es a la luz de la palabra. Ese es el método de Jesús. Y tiene un propósito, mi hermano. Tiene el propósito de discernir. Tiene el propósito de ubícate otra vez, o ubiquémonos en la ilustración de que estás con tu esposa. Tiene el propósito de discernir si tu esposa es verdad que no le pasa nada o hay algo. Tiene el propósito de discernir para saber cómo poder actuar.
Si te tiras en un pozo, entonces, si él se tira en un pozo, ¿tú te tiras? No, por supuesto. Ya estás decidiendo, eso está mal, no lo puedo hacer. En la Biblia, en el mismo Sermón del Monte, mi hermano, todo el Sermón del Monte se basa en que Jesús le está diciendo a los creyentes: hey, tienes que juzgar. Si tu justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo yo sé que mi justicia es mayor que la de los fariseos? Ves la conducta de los fariseos, juzga lo que ellos están haciendo, júzgalo por mi palabra que yo te estoy dando. No ores en público para que te reconozcan, porque ya vas a tener el premio de los hombres. Hazlo en secreto. Juzga eso, entiéndelo. Mateo 7:15, parte del Sermón del Monte, le está diciendo a los discípulos: cuídense de los falsos profetas. Bueno, ¿y cómo vamos a saber que es un falso profeta? Mi hermano, hay que juzgar si es un falso profeta o no, o si es un falso maestro o no. No hay otra. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, disfrazados de piedad, de cristianos, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo lo van a conocer? Por su fruto lo van a conocer. Por lo que salga de ellos lo van a conocer. Y según Mateo 3:8, son frutos que demuestren arrepentimiento, frutos que demuestren fe, frutos que la persona diga: hey, yo estoy siguiendo a Cristo. No de forma perfecta, pero hey, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero buscar de Cristo. Si me caigo, me levanto. Mis hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, hay una santidad que es inmediata. Hay una santidad que es como de declaración. Jesús dice: tú eres santo delante de mi Padre. Ya. Estás delante de Él. Si te mueres, vas a la presencia de Dios porque eres santo. Jesús te ha declarado santo, apartado del mal. Pero hay un tipo de santidad que es madurez cristiana, que esa vamos caminando toda la vida. Para ahí vamos caminando toda la vida, y toda la vida vamos creciendo conforme a la imagen de Cristo. Nosotros no podemos esperar que una persona que crea en Cristo al otro día sea santo, santo, santo. Eso no existe. Si Dios pudiera hacer un milagro, no voy a decir que no existe literal así, porque Dios pudiera hacerlo, pero el orden normal es que a medida que va pasando el tiempo, las personas creyentes vayan caminando hacia Cristo y que el viejo hombre vaya muriendo. Pero mi hermano, eso es un proceso. Eso es un proceso. Por sus frutos los vamos a conocer. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta. No le podemos pedir manzanas al horno, porque no la va a dar. No la va a dar. Pero puede ser que ese árbol de manzanas a veces dé una manzana así grandota con un jugo riquísimo, a veces va a dar una manzana más chiquita, a veces va a dar una manzana más dulce, a veces va a dar una manzana sin sabor, pero va a dar manzana. Pero va a dar manzana. Entonces tenemos que discernir, hermano. Tenemos que jugar. Sí, tenemos que hacerlo. Porque si yo tomo el camino de tirarme en el pozo, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde llego? Si yo tomo el camino que Juanito tiene, que Juanito va para el pozo de cabeza, ¿a dónde llego yo? Al pozo. Entonces tenemos que discernir, tenemos que juzgar. Estamos llamados a juzgar el carácter de las personas. Todavía no he llegado a la parte de qué está prohibiendo Jesús. Estoy en qué sí se puede. Déjenme llegar a qué no se puede. Pero estamos llamados a juzgar el carácter de la persona para saber si ese camino me va a llevar a un buen lugar. Pero estamos llamados también a juzgar la enseñanza de una persona. La enseñanza, mi hermano, de todo el que se pare aquí. Ustedes están llamados a juzgar mi enseñanza. A ver si está bien o está mal. Y está bien hacerlo.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo de 1 al 3. Dice lo siguiente. Juan a la iglesia: queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba, para ver si es de Dios o no. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino es del anticristo. Y eso es una prueba sencilla. Pero Juan, más adelante en el versículo 6, está diciendo: nosotros somos de Dios. Todo el que conoce a Dios nos escucha. Todo el que conoce a Dios escucha lo que la palabra dice. El que no lo escucha, ese tiene el espíritu de error. Ese tiene el espíritu de error. Los cristianos en Tesalónica, luego de que Pablo llega a Tesalónica y hay un revuelo bien grande, Pablo tiene que ir para Berea. Hechos 17, capítulo 11. Y dice la palabra de Dios en Hechos 17, 11 que los de Berea, los cristianos de Berea, eran más nobles. ¿Saben por qué eran más nobles? Porque cuando Pablo estaba predicando el evangelio, los cristianos o esas personas que se convirtieron posteriormente estaban viendo en las escrituras si lo que Pablo estaba hablando se correspondía con la realidad, si se correspondía con las escrituras. Y la Biblia halaga eso. La Biblia halaga eso. Mi hermano, no podemos quitarnos el chip del discernimiento y del juicio cuando estamos en el carácter de personas y personas enseñando. Las escrituras que tenían en aquel momento esas personas eran el Antiguo Testamento. ¿No era? Hoy tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y toda persona que enseñe tiene que enseñar conforme a esto, conforme a la palabra de Dios. Isaías 8:20, por ejemplo, dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Juan Reina Valera dice: a la ley y al testimonio, si no anden conforme a esto, es que no les ha amanecido. Decía un pastor, John Stott: luego, las palabras de nuestro Señor, no juzguéis, no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas y volvernos ciegos a sus faltas, fingiendo que no nos damos cuenta de ellas, a rehuir toda crítica y rehusar discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Estaríamos siendo hipócritas de esta manera. Mi hermano, Dios nos dio una capacidad para discernir y para juzgar entre lo bueno y lo malo, y no podemos deshacernos de eso, ni debemos deshacernos de ello. De hecho, el versículo 6 de Mateo 7, del 1 al 5, el 6, ya ahí viene un criterio de juicio que tiene que tener el juicio para hacerlo. Ahora, entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba prohibiendo? Ahora sí, ¿qué era lo que Jesús estaba prohibiendo en Mateo capítulo 7, versículo 1? Bueno, yo te puedo hablar de dos tipos de juicio. Hasta ahora te he hablado de uno solo. Te he hablado de un juicio de discernimiento. Quise ponerle así. Hay un juicio de discernimiento que sí debemos hacer, pero hay un tipo de juicio que yo le puse juicio inquisidor. Ese es el que Jesús está prohibiendo en este pasaje. El espíritu inquisidor, yo voy a hablar de espíritu inquisidor y de espíritu de discernimiento. Cuando digo espíritu, no me estoy refiriendo a un demonio ni nada de eso. La culpa no la tiene el demonio, la culpa la tiene nuestro pecado. Eso es un pecado de nosotros. Puede ser que Satanás en la mente nos ponga pensamiento para que eso se expanda, pero es problema de nuestro corazón, este tipo de juicio, este espíritu inquisidor. Un pastor decía: el espíritu inquisidor lo juzga todo, da su opinión en todo, posee una estima tan alta de su propia opinión que tiene que dar su evaluación de todas las cosas. No importa si se trata de algo que no posea mucha trascendencia o que tenga que ver con él. Si es un error, según su estándar, tiene que denunciarlo. Siente un placer malicioso al opinar. Este individuo se deleita en la crítica por la crítica.
Se ocupa de lo que es criticable, casi anhelando encontrar algún defecto o error bajo su propio estándar. Es casi anhelando decir, yo sabía que esa carita a mí no me engañaba. Casi sufre una decepción cuando no encuentra error. Siempre espera lo peor. Eso es un espíritu inquisidor. Una persona que actúa como si las conjeturas que saca de algún asunto es una verdad infalible. Yo sé por qué lo hizo. Tienen una imaginación muy fértil, de una mirada hacen una novela. Sacan conclusiones de cualquier cosa. Ya yo sé por qué Pedro me miró mal hoy. El problema es que en el aniversario 25 de la iglesia, yo entré con mi auto y no había espacio para más ninguno y él tuvo que quedarse afuera. Y tuvo que caminar de la parte de afuera hacia aquí hasta la iglesia y pasó calor y desde ese día él tiene algo contra mí, por eso me miró mal. De una mirada hace una novela. Si esto se parece un poco a la realidad, es pura coincidencia, hermano. Pura coincidencia. Eso es lo que está prohibiendo Jesús. No juzguéis. No juzguéis de esa manera, porque van a ser juzgados. Y con la misma vara que tú estás midiendo, también te van a medir. El espíritu inquisidor nace del orgullo. El orgullo que tú y yo tenemos dentro. Tú y yo dentro tenemos un fariseo pequeño. Sí, lo tenemos, mi hermano. Y este espíritu inquisidor nace de ahí, de un corazón orgulloso, algunas veces rebelde, que cuando el orgullo es atacado, se siente inseguro. Y cuando me siento inseguro, quiero mantener el control. Una manera de mantener mi control es poniéndome a mí en un pedestal y rebajando a la gente y menospreciando a la gente. Jesús en Lucas 18:9 o en capítulo 18 a partir del versículo 9 habla de una parábola del fariseo y del publicano. Y cuenta que el fariseo estaba más cerquita, de pie. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Yo no soy yo si soy un siervo de Dios. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda. Y el otro estaba arrodillado, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Versículo 9, antes de esta parábola, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El espíritu inquisidor está en un pedestal y menosprecia. Es orgulloso y responde agresivamente cuando lo critican. Él sí puede criticar a todos, pero cuando es confrontado, responde con orgullo, tiene poca tolerancia a la crítica. El espíritu inquisidor se convierte en juez. O sea, no es solamente discernir la acción para saber si está bien o está mal y si puedo evitar ese camino o seguir ese camino. Se convierte en juez, suplanta el papel de Dios, usurpa el papel de Dios, pero un juez sin misericordia. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano y murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién tú eres para que condenes a otro? No somos. El espíritu inquisidor juzga en cuanto a su propio criterio. ¿Recuerdan al principio que el juicio debía hacerse conforme al estándar y la palabra de Dios? Pero no. El espíritu inquisidor o este tipo de juicio es conforme a mi criterio y condena a la persona directamente.
Es como, eso está mal y está mal. Pero la Biblia no lo dice, no, pero está mal. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo. El espíritu de discernimiento busca conforme al estándar de Dios, busca conforme a la palabra de Dios y distingue entre ese estándar de Dios y mi preferencia. O sea, yo sé que la Biblia dice algo y yo tengo que regirme por ese estándar y tengo que hacer juicio por ese estándar, pero yo también tengo preferencia, pero no porque a mí me guste la carne asada. No quiere decir que los que coman, no sé, ceviche o camarón, eso sea malo. Y a veces juzgamos no conforme al estándar de Dios, sino conforme a nuestra preferencia. En Cuba, hace un tiempo atrás, hay un grupo que se llama HB, un grupo cristiano de música, se lo recomiendo. A lo mejor no es justo para todos, pero se lo recomiendo. Tiene una canción, es en inglés, tiene una canción preciosa que se llama A Dios sea la gloria, el Evangelio cantado. Pero es una canción, es un grupo que es metal cristiano, intenso. Y le puse la canción a un amigo mío que en ese momento no conocía el inglés. Y dice, esa canción, eso es del diablo, eso es lo más satánico que puede haber. Y cuando le puse la canción traducida, dice, si es el Evangelio. Y dice, hermano, tenemos que juzgar con justo juicio y no según la apariencia. El espíritu inquisidor juzga rápidamente, no deja hablar al otro, lo mira y ya sé por qué lo hizo. El espíritu de discernimiento escucha, espera, está esperando no lo peor, sino está esperando a ver si hay un atenuante, hay una razón por qué pasó, por qué lo hizo, por qué te comportas así. El espíritu inquisidor pasa juicio basado en la apariencia, como ya he dicho anteriormente. Él está sintiendo esto, por eso él está así. Tú conoces lo que hay en el corazón de esa persona. Busca la intención, busca la motivación. Hermano, ese tipo de juicio no debemos hacerlo. Es lo que Jesús está pidiendo. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzgues conforme a la apariencia, juzga con justo juicio, juzga los hechos. Mi hermano, por sus frutos dice la palabra que te conozco. Ahorita mismo tus frutos no están dando testimonio de que eres creyente, pero no sé lo que hay en tu corazón, y estoy aquí para ti. El espíritu inquisidor asume la peor conclusión, es la peor siempre, es fatalista. Destruye la reputación de nosotros, porque como el orgullo es el que quiere triunfar y él quiere estar en un pedestal y los demás tienen que estar por debajo de él, él intenta que todos estén por debajo, no importa lo que sea, y destruye la reputación de los demás con tal esa palabra. El espíritu de discernimiento edifica, está ahí para edificar, no está para destruir. El espíritu inquisidor confronta públicamente, su deseo es destruir. Confronta públicamente. Aunque hay un espacio para la confrontación pública, Mateo 18 lo dice, pero su primera reacción, su primera intención no es ir y hablar con el hermano, lo que hace es en público para que las personas vean quién es él y quién soy yo. El espíritu de discernimiento lo hace en privado porque lo que quiere es salvar al hermano, edificar, rescatar, amar. El espíritu inquisidor es hipócrita. Las faltas de los demás son gravísimas, gravísimas.
casi que no tienen perdón de Dios. Las mías son pequeñitas, hermanos, de un Dios de misericordia. Dios ni las ve. Así es una persona que juzga inquisidoramente. Está más pensando en la paja que tiene el hermano que en la viga que tiene en su ojo. El espíritu de discernimiento está consciente de la gracia de Dios y está dispuesto a brindarla. Está consciente de que Dios me ha perdonado tanto, que ¿quién soy yo para no perdonar a otro? ¿Quién soy yo? Mi hermano, no creas que para estar a veces en este espíritu hay que cumplir con todos los requerimientos. A veces, de una manera o de otra, a veces hemos caído ahí. Yo lo reconozco que he caído ahí. ¿Cómo podemos alejarnos de no ser así? ¿Cómo podemos? No te voy a dejar solo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos alejarnos de él? Jesús da la respuesta. Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Y ahí está diciendo, oye, analízate a ti primero. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Primero, debemos, mi hermano, reconocer cuando estamos en presencia de este pecado en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta, hey, estoy haciendo un juicio que no puedo hacer, porque me estoy basando en la apariencia, me estoy basando en lo que yo creo, me estoy basando en mi estándar, no en el estándar de Dios, y por lo tanto esto no está bien. Aunque yo sienta en mi corazón que es así, voy a esperar. Debemos rehusarnos a caer en esto. Debemos rehusarnos a caer en esto, hermano. Sacar la vida de nuestros ojos es una cuestión de visión, es una cuestión de vista. Me encanta como Jesús dice, es tu hermano. La persona que está aquí no es tu enemigo, no es alguien al que tienes que derrotar, no es alguien que te está amenazando, es tu hermano. Tenemos el mismo Padre, es tu hermano, es tu hermano, que el objetivo es edificarlo, es que crezca a Cristo, que no sea, que no se vaya, que no se pierda. Hace unas noches atrás los jóvenes estaban viendo la película de Narnia, la primera parte. Y me llamó mucho la atención una parte, si no saben de qué va, son unos hermanos que entran como a otra dimensión, a un mundo paralelo, y ahí hay un rey que es un león que se llama Aslan, es una tipificación de Cristo. O sea, la película tiene que ver, cuando la vean, es como ilustrando a Cristo y el proceso de los cristianos. Y hay un momento en que están los hermanos, y hay un hermano que se va con el enemigo. Se va con el enemigo. Ese hermano era constantemente atacado por sus otros hermanos. Tú no sirves, tú nunca haces esto, tú esto, lo otro. Y al final ellos, cuando están delante del rey, delante del león de Aslan, se llama la película, dicen, es que él se fue porque ellos dicen, nosotros fuimos muy duros con él. Nosotros fuimos muy duros con él. Mi hermano y mi hermana, tenemos que darnos cuenta que es una cuestión de visión, de ver al otro como lo que es, como tu hermano, como mi hermano. ¿Y qué es lo que yo quiero para mi hermano? Lo mejor. Nunca voy a querer lo peor, es lo mejor. Tenemos una responsabilidad ante él en amor de ayudarlo, o de ella, de ayudarlo a madurar y a crecer en Cristo. Tenemos esa responsabilidad. Tampoco debemos caer en el otro extremo, que también es hipocresía. Si no hacemos juicios críticos, entonces ¿qué hacemos? Nos quedamos tranquilos, vemos lo que hace, sabemos que está mal, pero no decimos nada.
no decimos nada. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Imagínate que sales en la mañana en tu trabajo, vas a tu trabajo, hay un sol, calor de 47 grados, se te descompone el auto, tienes que llegar a pie a tu trabajo, caminar 4 cuadras, cuando llegas estás prácticamente deshidratado, sabes que tienes un suero en tu oficina, en un refri pequeño que tienes ahí, no saludas a nadie, sales casi con los ojos nublados, a veces intentas llegar al suelo, y hay dos tipos de personas en la oficina. La persona número uno te ve pasar, ve que te pasa algo, que no saludas ni nada, eres agradable, pero ese día no saludas, y dice, no me interesa. Yo sé que está mal, pero su vida, su problema. Está la otra persona que te ve también y te ve pasar mal así, que se yo, dice, ya sé qué le pasa. Fue que no le gustó el comentario que puse en Facebook. Lo leyó y no le gustó. Ya sé, pero él es así, imperfecto. Pero ¿qué necesita esa persona? Esa persona necesita a alguien que llegue y diga, ¿qué te pasa? Me estoy deshidratando, siéntate ahí que voy a buscarte el suelo. Necesita a alguien que le apoye, alguien que le dé tiempo a explicarle, alguien que le dé el chance de decir, estoy aquí contigo. Romanos 15:7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, aceptémonos unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Aceptémonos unos a otros, hermano. Pregunta, ¿cómo Cristo te aceptó? ¿Cómo Cristo te aceptó? La Biblia dice que aun cuando tú eras su enemigo, Él te aceptó. Y aquí no tenemos un enemigo. Pero, mi hermano, Cristo te aceptó cuando eras su enemigo. Ahora eres su hijo. Y Cristo te aceptó así como era, pero no para que te mantuvieras así como era. Cristo te aceptó como tú eras, pero no para que siguieras igual. No para que siguieras en el lodo del pecado. No. Cristo quiere limpiarte. Y te va a ir limpiando. Y cada vez más Él te va a decir, yo estoy contigo todo el tiempo. Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, ya yo sé que ustedes lo hacen, sigan haciéndolo. Número 3, recordar la gracia y el perdón de Dios que me ha otorgado. Cuando vayamos a emitir juicio o un criterio, o a pensar en un criterio de alguien, recuerda la gracia que Dios ha tenido contigo. No lo hagas desde la posición de juez, hazlo desde la posición de que estamos en igualdad. Y si Dios ha sido misericordioso conmigo, yo también tengo que ser misericordioso con esa persona. Colosenses 3:12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Pero es que Él me hizo hace 20 años. Perdona. Recuerda que has sido perdonado por Cristo. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une en perfecta armonía. En otra versión dice, lo cual es el vínculo perfecto. Vístanse de amor. Número 4, mi hermano y mi hermana, permanezcan abiertos a la exhortación. Permanezcan abiertos a que puedan llamarte y puedan decirte, mira, ¿sabes qué? Creo que estás haciendo esto. Podemos hablarlo, quiero ayudarte a ver cómo tú ves el asunto, a ver cómo puedo ayudarte a edificar. Mi hermano, si aceptamos la crítica, le estamos diciendo, cuando hacemos eso, le estamos diciendo a nuestro orgullo, bájale una raya. Yo voy a ir lo que mi hermano me está diciendo.
Yo voy a entender que Él lo está diciendo porque Él quiere lo mejor para mí. Y no me lo está diciendo por malo. Seamos humildes. Aún cuando venga la persona que sea, no a criticar constructivamente, sino a una crítica destructiva. Sea humilde. Me sorprende cuando Absalón está persiguiendo a David. David tiene que salir con todo su ejército y hay una persona que es pariente de Saúl que empieza a maldecir al rey. Y se pasan y no solo es maldecirlo y ya, sino que David va caminando y esa persona dice que iba caminando por el otro lado maldiciéndolo. Y el general del ejército de David le dice: ¿este perro quién es? ¿Permite que vaya a matarlo? Dice: no le haga nada. Jehová le ha dicho que lo haga, que lo haga. Aceptemos las críticas, seamos humildes. Número 5. No seas el Espíritu Santo del otro. No usurpes el lugar del Espíritu Santo del otro. El Espíritu Santo va a obrar y puede ser que obre a través de ti, pero esa insistencia constante, eso no te toca y no nos toca. Si ve como el hermano, trate de edificarlo, pero hasta donde te deje. Juzga con discernimiento y ten una visión de ayuda, porque es tu hermano, y permite también darte la oportunidad a crecer. No vas a crecer por ti solo, vas a crecer cuando te permitas que otros también puedan ayudarte. No vas a crecer si cierras las puertas. Si yo les digo a ustedes, ¿cuánto tiempo se pasa leyendo la palabra de Dios diario? ¿1 hora? ¿3 horas? 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, porque es a través de eso una de las cosas que Dios usa para transformarnos y para decirnos: hey, despierta, es la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué otra cosa también Dios usa? A los hermanos. Y si tú cierras la puerta para que no se te pueda hablar y decirte: mira, creo que estás obrando mal aquí, vamos a trabajar en esto. Si tú cierras la puerta, no vas a crecer. No vas a crecer. Y no estoy diciendo con esto, no estoy diciendo, mi hermano, que el pastor es el que tiene que, por obligación, y es el único al que yo le voy a abrir la puerta. No, mi hermano, la palabra del Señor es para todos. Y esa exhortación es para todos. Yo no soy omnisciente, yo no estoy en la vida de ustedes. ¿Saben quién más está en la vida de ustedes? Los que están más cerca. Permítete crecer. Permítete crecer. Ten una visión que te permita madurar. No juzgues con espíritu inquisidor. Ten una visión que te permita madurar. Para terminar, quiero leer el pasaje paralelo que está en Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice: no juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque con la misma medida que van a medir, o con la misma medida que miden, les van a medir. No solamente Dios, porque Dios no te va a medir injustamente, sino cuando estamos en ese juicio constante. Yo sé, cuando a ti también te van a hacer lo mismo. Perdonen y serán perdonados. Den gracia y les será dada, grande y abundante. Mi hermano, yo espero de verdad que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de los que estamos aquí. De verdad que a partir de ahora, antes de juzgar algo, contemos hasta 10, pensemos, meditemos, y sí, vamos a juzgar como Dios quiere que yo juzgue. Y voy a ver a esta persona como mi hermano para ayudarlo y para edificarlo. Amén.